Bienvenidos, bienvenidos a tu canal, mi querido amigo y hermano. Dios siga bendiciendo sus vidas. Gracias por ser parte de este canal, como siempre agradezco. Y bueno, doy gracias a Dios por tanta gente que se ha conectado, que ha mirado estos videos. Y yo sé que no solamente gente que conoce a Cristo, que ya ha sido renacida a través de creer en el Evangelio, ven estos videos, sino también que ellos como evangelistas, porque cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, que hemos renacido, hemos creído en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la orden de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así nos envió el Señor, así nos enseña a través de su palabra, de poder predicar nosotros, de anunciar las buenas nuevas de salvación para todos los seres humanos. Recordemos que Jesucristo, Él dio su vida, fue desamparada su alma eternamente y para siempre en la cruz del Calvario, por llevar todos nuestros pecados en esa obra tan perfecta y gloriosa. Claro que fue un momento de sufrimiento para nuestro Señor Jesucristo, pero Él lo hizo todo por nosotros. Recordemos que cuando Cristo muere, Él nos sustituye a nosotros, a cada ser humano, para que nosotros no vayamos a vivir una vida o una separación eterna de nuestro Creador. Por eso, mis queridos amigos, hoy quiero seguir compartiendo acerca de las profecías bíblicas mesiánicas cumplidas. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Claro que hay muchas profecías que hablan de nuestro Redentor, que habla de Jesús, que habla de nuestro amado Salvador, pero lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy acá graficando es acerca de este Jesucristo que vino a morir en la cruz del Calvario, por supuesto, por amor a nosotros, porque nosotros, como seres humanos, no podemos comprar la salvación. No podemos comprar de ninguna manera, porque ya somos pecadores, el pecado está en nosotros. Seguimos pecando, vamos a seguir pecando hasta el día de nuestra muerte. Por eso que Cristo vino para sustituir nuestras almas, nuestra vida, Él pagar el precio, porque Él fue la única persona que no cometió pecado. Por eso que dice la palabra de Dios que antiguamente para la expiación, ¿no?, de los pecados se tenía que ofrecer un corderito de un año, macho, tenía que ser sin defecto alguno. Bueno, pero eso nos habla justamente de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Él vino, tomó forma de un ser humano, vino a cumplir lo que le mandó su Padre Celestial, que era poner su vida por todos nosotros. Eso debe traernos alegría y gozo a nuestro corazón, queridos amigos, en saber de que Dios mandó a una persona sin mancha, perfecta, para redimirnos. Solamente una persona así perfecta como nuestro Señor Jesucristo podía redimir a todo el mundo. Si no, estábamos todos perdidos. Nadie podría ocupar ese lugar, nadie podía realmente hacer lo que el Señor Jesús hizo, porque tenía que ser una persona que jamás iba a pecar en esta vida, que jamás tendría que tener en su cuerpo la ley del pecado, y en la vida de nuestro Señor Jesucristo sabemos que Él vino, dice la palabra de Dios, que Él condenó al pecado en su carne, dando a entender que el pecado no pudo controlar su ser, su carne. Por eso que Él fue el verdadero Cordero de Dios que quitó el pecado de todo el mundo. Mis queridos amigos, ya vamos a entrar de lleno a esta profecía bíblica mesiánica cumplida acá en la cruz del Calvario. Yo me gozo y me alegro porque sé que estos videos llegan a muchos corazones. Hay muchos que lo van a recibir, hay muchos que van a creer realmente de corazón, van a tener fe en esta obra, porque eso es lo que Dios pide, que tengamos fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en lo que el Señor hizo acá en la cruz del Calvario. Solamente Dios nos pide que tengamos fe en lo que Él hizo acá en la cruz, que Él nos sustituyó. Él lo hizo por nosotros, murió, fue desamparado, así como expliqué en el video anterior,
de otra profecía mesiánica, la cual estaba hablando del Salmo 22. Ese Salmo 22 es tan hermoso porque nos habla todo lo que el Señor padeció acá en la cruz del Calvario. Y hoy quiero compartir Isaías 53, que es otro capítulo, pero que habla completamente de la obra de nuestro Señor Jesucristo, redentora, sustitutiva, acá en la cruz del Calvario, por ti y por mí, mi querido amigo. Por eso no tengas miedo de poder compartir este video a tu amigo, a tus parientes, y tal vez puedas compartir a diferentes plataformas para que este evangelio corra, para que este evangelio sea escuchado, porque no es mi evangelio, es el evangelio la cual Dios le dio al apóstol Pablo para predicar, para que así las almas puedan creer en este evangelio, en este anuncio del evangelio, para que puedan ser salvos. En Isaías 53 es un capítulo la cual yo lo recomiendo que lean completo, porque cada vez que leo este capítulo, la verdad que mi corazón se emociona por lo que el Señor hizo por mí. Siendo que todo lo que tenemos hoy es por pura gracia. Todo lo que Cristo derramó acá, todo lo que Cristo hizo acá en la cruz del Calvario fue por pura gracia. La gracia de Dios la vemos derramada acá en la cruz del Calvario. Acá a sus 33 años cuando muere Jesucristo, Él derrama toda su vida, digamos, entrega todo su ser. Su alma fue desamparada por el Padre. Él todo hizo, ¿sabe por qué? Lo hizo porque te ama y lo hizo por ti y por mí. Y lo único que Dios, a través de Jesucristo, lo que te está pidiendo es que puedas creer que Cristo ya compró tu salvación para que tu alma no vaya a la condenación eterna. Mi querido amigo, Isaías 53, como dije, les recomiendo que puedan leer todo el capítulo y que el Espíritu Santo sé que le va a ir iluminando a través de esta revelación preciosa que tenemos. Lo que yo voy a hablar es Isaías 53 y los versículos, voy a tomar los versículos 5, 6, 10 y 11. ¿Por qué? Porque están hablando directamente acá de esta obra de Jesucristo cuando Él estuvo ahí en la cruz del Calvario. Fue escrito más o menos este capítulo de Isaías 53, más o menos fue escrito 712 años antes de Cristo. 712 años antes de Cristo fue escrito esta profecía tan hermosa, la cual ya estaba hablando de un Redentor. Así como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. Él sabía que un Redentor iba a venir, hablando de Jesucristo. Todos los santos del Antiguo Testamento que murieron desde Adán hasta Cristo, ellos morían en esperanza, morían sabiendo que un día un Redentor sí iba a venir y un Redentor iba a morir por toda su vida. Oh, gloria a Dios. Por eso que vemos ahí en Mateo capítulo 27, 51 en adelante, donde habla, dice que muchos santos, después que Jesucristo resucitó, dice que muchos santos resucitaron. Claro, esos santos que creyeron en este Mesías que tenía que venir. Hoy, gracias a Dios, este Mesías ya lo tenemos, ya está. Ya fue manifestado hace 2000 años atrás casi, que nosotros a través de la Biblia, a través de la historia, sabemos que Cristo vino el Redentor. Recordemos que estas profecías, encontramos dos brazos de las profecías mesiánicas. Una, por supuesto, cumplidas, la cual nos hablan, número uno, podemos decir así, el primer brazo de las profecías bíblicas mesiánicas sufriente, la cual nos habla de Cristo acá, cuando vino para morir por nuestros pecados. Y en el segundo brazo de las profecías mesiánicas que se va a cumplir, que no son cumplidas, hablan acá de este tiempo del milenio. Apocalipsis capítulo 20, Daniel capítulo 9, 24, nos habla del reinado de nuestro Señor Jesucristo acá, en toda su gloria y majestad, cuando venga a reinar 1000 años. Sabemos que va a ser un reinado total de nuestro Señor Jesús, que son profecías que todavía no se cumplieron porque se van a cumplir. Ese sería el segundo brazo, la cual nos hablan de las profecías mesiánicas reinantes o soberanas, donde Cristo acá va a establecer. Ahí realmente se va a cumplir, como dice la palabra de Dios, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es Jesucristo, para la gloria de Dios Padre, que Jesucristo, es el Señor
de señores y Rey de reyes. Muchas profecías se van a cumplir ahí, pero lo que estoy hablando justamente ahora es para la salvación de tu alma, mi querido amigo, tal vez vos, mi querido hermano, tal vez que estás siguiendo alguna liturgia cristiana, tal vez seas católico, sea mormón, sea testigo de Jehová, sea cristiano, sea evangélico, sea pentecostal, cual fuera la religión tal vez que estás practicando o que estás siguiendo una liturgia, como dije, pero tal vez no has creído en este evangelio realmente para ser salvo. Por eso que mi anhelo a través de esta gráfica, a través de esta explicación, que pueda entender que Cristo ya vino y Él ya nos salvó. No es que te quiere salvar, ya te salvó. ¿Qué tenés que hacer vos? Es creer que Cristo ya te salvó. Por eso que este capítulo 53, como dije, fue escrito 712 años antes de Cristo y es una visión de Isaías, la cual Dios le da a Isaías esta visión de lo que iba a pasar 712 años más adelante. Es una profecía, como bien puse esto asterisco, profecía mesiánica sufriente hablando de Jesucristo acá en la cruz del Calvario. No es el segundo brazo, la cual yo le estaba explicando, que es que existe en la profecía también, que está en la profecía en la Biblia, de un Mesías reinante, que todavía eso no se ha cumplido. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, vamos a leer Isaías 53. Me gustaría leer el primer versículo, que es un versículo tan poderoso, tan hermoso, que justamente está hablando del anuncio. Empieza así este capítulo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos o no lo valoramos. Versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada uno se apartó por su camino, pero más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová dice, quiso, hablando de Dios Padre, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o quitar el pecado. Dice, verá linaje y verá por largos días, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y fue así, mi querido amigo y hermano. Fue prosperada porque él dijo, he aquí, Señor, yo vengo a hacer tu voluntad. Así le dijo Jesucristo a su Padre. Y todo lo que Dios le dijo, él lo hizo. Dice verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, el desamparo, no, el desamparo que tuvo el alma de Jesucristo, porque tuvo que desamparar Dios a su Hijo, como bien nos dice en el Salmo 22. El Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está lejos de mi salvación? Esas fueron las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, la cual se cumplió también en la cruz del Calvario. Pero dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hay un versículo más, pero no voy a leer todo. Por eso que le recomiendo que usted lea todo el capítulo 53, la cual nos habla justamente de lo que Jesucristo padeció acá en la cruz del Calvario.
Y en el versículo 5, 6, 10 y 11 está hablando de este momento cuando Jesucristo da su vida, cuando el Señor Dios Padre tiene que desamparar a su Hijo. ¿Por qué? Por cargar todos los pecados de todo el mundo sobre su cuerpo. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, 5 y 6. Fíjate lo que dice. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Ahí está. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué bendición, mi querido hermano, amigo. Qué bendición tenemos. Qué provisión tenemos ahora nosotros porque hemos creído en este sacrificio perfecto. Qué bendición que tenemos. Primeramente te quiero decir, lo más hermoso que nos puede pasar en nuestra vida como ser humano. Lo más hermoso que te puede pasar, mi querido amigo, es creer acá en la obra de la cruz. Lo más hermoso que te puede pasar es creer en que Cristo ya te sustituyó, en que Cristo ya compró la salvación para tu alma. Lo más hermoso que puede pasar en tu vida es justamente saber de que Cristo ya cargó sobre su cuerpo acá en la cruz del Calvario cuando muere a sus 33 años todos tus pecados que vas a cometer hasta el día de tu muerte. ¿Por qué? Porque el pecado justamente fue lo que al hombre lo separó de Dios. Por eso que la Biblia dice, yo puse acá un asterisco que dice, el hombre es pecador por naturaleza. Mi querido amigo, vos pecás, digamos, vos no sos pecador porque pecás, sino vos pecás porque sos pecador. Es como decir, una planta de limonero no se convierte en un limonero cuando da limones, no. Sino que el limonero produce limones porque es limonero. Entonces el ser humano no se convierte en un pecador porque peca, no. Sino que el ser humano peca porque ya es pecador. Por eso, mi querido amigo y hermano, el hombre es pecador por naturaleza. Quiera o no quiera, va a pecar el hombre. Sea mucho, sea poco, pero va a pecar. Si no va a pecar con sus hechos, va a pecar con su mente. Ezequiel 18, 4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, 20 dice que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Quiere decir que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos, de nuestras obras, de nuestros pecados. Te quiero decir, mi querido amigo, vos tal vez religioso que pensás que no pecás más, porque ahora te sentí como que estás en Cristo, que sos una persona moralmente, pero muy cumplidora de la ley, cumplidora de las obras de la ley, y decir, yo ya no peco más, yo ya soy una persona, me sublevé, pero estoy a la altura de mi Dios. No, mi querido amigo, en tu cuerpo está la ley del pecado, vas a seguir mintiendo, vas a seguir fallando, vas a seguir maldiciendo, vas a seguir de una u otra forma, vas a seguir pecando contra Dios, porque la ley del pecado está en tu vida. El apóstol Pablo dice, el pecado que está en mí. Él dijo, el pecado, mirá, el apóstol Pablo que fue salvo, que era salvo. Él dijo estas palabras, el pecado mora en mí. Él sabía que el pecado todavía moraba. Claro que no le daba lugar. Pero uno que tiene a Cristo no practica el pecado. Sí que vamos a pecar, pero no practicamos el pecado porque sabemos que tenemos una nueva naturaleza en nosotros, la cual a nosotros nos ayuda a vivir una nueva vida, una vida en abundancia, y nos hace recordar esa vida nueva a través del Espíritu Santo, qué es lo que nos conviene, qué es lo que estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Por eso, mi querido amigo y hermano, dice la palabra de Dios, que toda alma que pecare esa morirá. Romanos 3:10 y 23. 3:10 nos habla, dice que no hay justo, no hay ninguno en la tierra. Así dice la palabra de Dios. Ni los judíos ni los gentiles, no hay nadie que sea justo. Dice la palabra de Dios, no hay nadie que haga el bien. No hay nadie. Romanos 3:23, la palabra del Señor. Fíjate lo que dice. Romanos 3:23. Dice la palabra de Dios, un texto reconocido. Dice la palabra de Dios, pero quiero leer del 21. Del 21 voy a leer.
Pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es Jesucristo ahí muriendo en la cruz del Calvario. Esa es la justicia de Dios. Pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ya la ley o la Torá o los 5 libros de Moisés y los profetas ya venían anunciando de esto lo que iba a pasar, de nuestro Redentor que iba a morir acá en la cruz del Calvario. Ya, dice la palabra de Dios, la ley y los profetas estaban anunciando acá de nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia. Si hoy somos justos es porque hemos creído en la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que Él ya nos justificó. Por eso que dice, y la justicia de Dios, verso 22, 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe, escucha bien, por medio no de hacer, por medio de la fe, por medio de creer en lo que Cristo ya hizo. Dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Acá está hablando de la diferencia entre el judío, que era el pueblo de Dios terrenal, contra el resto de las naciones, contra, y nosotros, que no somos judíos. En el caso mío, que soy argentino, tal vez vos que sos chileno, sos brasilero, peruano, estadounidense, canadiense. Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todo, dice todo, escuchá, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el ser humano, todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios, digamos, de la salvación, del socorro de Dios, todo. Pero lo bueno, mi querido amigo, que hay una solución, hay una puerta a la cual Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo, que fue acá, en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió por ti y por mí. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso yo te estoy diciendo, mi querido amigo, ¿has creído en esto? ¿Has creído en esta obra redentora? A mí me gusta hablar mucho del Evangelio, hermano, amigo, porque lo que Dios quiere salvarte, tal vez no es que Dios te quiere dar un buen pasar en esta tierra, que pueda vivir una vida muy, muy tranquila, con mucha prosperidad material. Claro que es muy lindo, es hermoso. Yo creo que Dios también nos prospera en esta tierra. Pero eso no es lo más valioso, porque dice la palabra de Dios, de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perdiere su alma al infierno, por supuesto. No le sirve de nada. Lo que Cristo vino acá a comprar es justamente tu alma que tiene existencia eterna, como dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:11. Dice que todas las cosas Dios hizo hermosa a su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre. Acá en el alma del hombre. Sabemos que el ser humano es espíritu, es alma y es cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Ya voy a explicar un poquito este proceso de muerte, la cual existe en el ser humano, porque somos 3 partes, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Ya voy a explicar si el tiempo me da. Pero ya he explicado el proceso de muerte en otros videos que ya subí. Sigo hablando acerca de que el hombre es pecador, somos pecadores. Pero hoy yo, mi querido amigo, reconocí, ya hace muchos años atrás, reconocí en esta obra redentora, que Cristo ya me sustituyó, que Cristo ya pagó todos mis pecados, así que yo ya no puedo pagar con la muerte de mi alma o al infierno, no puedo pagar más porque alguien me lo pagó, que fue Jesucristo, alguien me sustituyó. Así que en justicia nadie cobra 2 veces cuando se paga algo, una deuda. Si Cristo me lo pagó, yo ya no lo tengo que pagar. Por eso que acá hay un juicio previo al próximo juicio que va a haber más adelante, como dice la palabra de Dios, en el juicio del gran trono blanco. Ahí va a haber un juicio donde las personas van a ser echadas al lago de fuego por no estar inscrito en ese libro de la vida, la cual dice la palabra de Dios, ese gran trono blanco, van a ser abiertos los libros, la cual se va a leer las obras de cada persona, por supuesto, cada obra de cada pecado, la cual ellos no reconocieron que Cristo ya lo llevó acá, que nunca creyeron a esta obra redentora, y se va a abrir un libro que es el libro de la vida. Por cuanto las personas ya por estar ahí, en el gran trono blanco, como dice la palabra de Dios, ya sus nombres no van a estar inscritos en ese libro de la vida. ¿Por qué? Porque nunca en vida, mientras estuvieron, creyeron en la obra de Cristo.
que solamente hay que creer como dice la palabra de Dios. Por eso, mi querido amigo, siempre me gusta hablar del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia. El Evangelio es esto lo que Cristo hizo. Es la obra redentora, sustitutiva, consumada, perfecta, amorosa, misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo. Esto es Evangelio. Evangelio es buenas noticias. ¿Y de qué es esa buena noticia? Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Isaías 53, 6. La palabra de Dios es tan hermosa y qué lindo es saber de que Dios a través de su palabra nos habla. Dice la palabra de Dios es como un martillo. Qué lindo es cuando uno escucha la palabra de Dios, porque la palabra de Dios martilla nuestro corazón orgulloso, religioso que tenemos, porque muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que tenemos el cielo ganado porque nos portamos bien, porque somos gentes de una moral muy alta, o somos gente que tal vez hacemos bien a otros, pero recordad que tus hechos, tus obras de justicia, dice la palabra de Dios, son como trapo de inmundicia. Tus obras de justicia no califica a que puedas entrar al reino de Dios o a que puedas tener la vida eterna. No, solamente lo que puede calificar a poder entrar a la vida eterna es creer en esta obra redentora y sustitutiva. Por eso, mi querido amigo, dice Isaías 53, 6, dice su palabra, dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada uno se apartó por su camino, y es verdad, mas Jehová cargó en él, dice, el pecado de todos nosotros. Verso 5 dice, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jesús acá hizo el sacrificio tan perfecto, mi querido amigo y hermano. Tenés que creer en eso, que Cristo ya te sustituyó. Vos no tenés que hacer nada. Lo único que tenés que hacer es aplicarle fe, porque la gracia de Dios está derramada acá. Dice la palabra de Dios que el ser humano es salvo por fe y gracia. La gracia está acá, pero la fe es la que el hombre tiene que poner en esa obra tan perfecta. 1 Corintios 15, 3 y 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, ¿cómo se alinea Isaías 53, 5, 6, 10 y 11 al Evangelio? Porque el apóstol Pablo está apuntando acá. Isaías apuntaba a futuro, esa profecía, 712 años antes que venga Cristo, estaba hablando de esta redención de Cristo. Y el Evangelio justamente está hablando de lo que Cristo hizo acá. Ahora, qué lindo, cómo es la palabra de Dios. Cómo vemos que hay una unión entre cada palabra de Dios, entre cada capítulo, cada versículo, la cual nos habla de un Redentor. Toda la Biblia es centro Cristo, digamos. Toda la palabra de Dios nos habla de Cristo. Es cristocéntrica la palabra de Dios. Siempre está Cristo, porque Cristo salva, porque Cristo es el único salvador, mi querido amigo. Por eso que el Evangelio es esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a lo que ya estaba diciendo Isaías 53 y Salmos capítulo 22, que hablaban de esta obra tan perfecta, de un Mesías sufriente, no de un Mesías reinante, la cual eso va a suceder acá, en el milenio, sino de un Mesías acá sufriente. Romanos 5.1 dice, porque dice para justificarnos, dice la palabra de Dios. Romanos 5.1 dice que uno es justificado por la fe. Vos sos hallado justo por creer acá. Justo, si sos una persona justa, no sos injusta. Entonces una persona para dejar de ser injusta tiene que ser justa. ¿Por qué? ¿Por qué llega a ser justa? Porque cree en alguien que ya lo justificó acá en la obra de la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¡Wow! Ya no hay pleito, ya estamos unidos con Él por haber creído en esta obra. Romanos 8.1 dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuándo uno está en Cristo Jesús? Cuando uno cree en esta obra. Cree. Por eso, amigos, yo digo que vos tenés que creer en el Evangelio. ¿Qué es tener que creer para ser salvo? ¿Qué es lo que tenés que creer para tener la vida eterna? Que Cristo ya murió por tus pecados, Él te lo llevó, porque vos estabas separado por causa de tus pecados, pero cuando vos creíste que Cristo ya te llevó todo tu pecado, así que estás limpio. Dios te ha liberado de esa condena legal que había sobre tu vida, de esa condena penal. Dice la palabra de Dios. Qué hermoso saber de que Dios es tan
tan hermoso, tan glorioso. Somos justificados por creer en Jesucristo. Por eso, mi querido amigo, es tiempo de poder creer en la obra de Cristo. Por eso que este proceso de muerte, la cual hice acá una pequeña gráfica, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero lo primero que muere en nuestra vida es el espíritu. Cuando uno comete el primer pecado dejando la inocencia o dejando la niñez, el primer pecado ya con conocimiento, dice, como acabamos de leer Ezequiel 18:4, dice que todo el alma que pecare, esa morirá. Está muerta, por supuesto, el alma, pero cuando uno comete el primer pecado, el espíritu está muerto. Cuando habla de muerte, está hablando de que está separado. Por eso que el Señor le dice a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo, hablando espiritualmente, no físicamente, ni almáticamente. No, está hablando espiritualmente. Tiene que nacer de nuevo para entender las cosas espirituales. Porque recordá, le dijo Jesús a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Por qué Dios nos ha dotado a nosotros de un espíritu? Justamente para entender a Dios, para entender las cosas espirituales. ¿Y por qué Dios nos ha dotado de un cuerpo? Justamente el cuerpo es la caja la cual está nuestra alma mientras estamos en esta tierra. Es la caja la cual es guiada o es movida conforme al alma. Porque todo lo que el alma siente, escucha o quiere hacer, por supuesto, lo transmite a través del cuerpo. Pero el hombre es un alma, es un alma, es alma, es alma. Es una conciencia la cual no muere eternamente. Pero cuando el pecado entra en el ser humano o comete el primer pecado, su espíritu es muerto, como dice la palabra de Dios. Luego lo que muere, si esa persona no cree en el Evangelio, lo segundo que muere en ese proceso de muerte del ser humano es el cuerpo. El cuerpo muere. Luego, sabemos que la palabra de Dios nos dice que hemos nacido del polvo y al polvo vamos. Luego viene lo tercero, que es la muerte de nuestra alma, que es la separación eterna de Dios. Recordemos que cuando habla de muerte no está hablando de dejar de existir, sino que está hablando que esa alma va al desamparo eterno de Dios. ¿Por qué? Por no haber creído que Cristo ya pagó acá el desamparo con su vida, con su alma. Para que tu alma no vaya al desamparo eterno, tienes que creer en esta obra redentora, sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos amigos y hermanos, gracias una vez más por estar atento a esta enseñanza. Que Dios los siga bendiciendo. Si puede compartir este video, compartí y anuncia las buenas nuevas de salvación. Que Dios te siga bendiciendo. Chau, chau.